Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal te voy a enseñar un truco rápido que no espero gastarme más de 10 minutos con este truco para responder una pregunta que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que la respuesta la verdad tiene muchas soluciones, pero te voy a dar varias para que tú te adaptes y entiendas el concepto de por qué no se pueden expandir los rangos dentro de Excel, dentro de las tablas, con referencias absolutas y referencias relativas que apunten dentro de la misma tabla. ¿Listo? Quiero que te fijes, mira, tengo una tablita de datos que tiene de momento 3 columnas. En este caso tengo una columna llamada comercial que tiene apenas 3 comerciales. Luego tengo una tablita, o tengo una columna, perdón, que tiene la relación de ventas de cada uno de esos comerciales, datos hipotéticos, y quisiera acumular cada uno de los valores dentro de cada una de estas celdas, de tal manera que se fuese acumulando a medida que yo desplace las celdas hacia abajo. Por ejemplo, en esta celda quedaría el valor de 50, en la que sigue quedaría el valor de 40 más 50 daría 90, y en la que sigue el valor de 30 más 90 que llevo acumulados el valor de 120. En otras palabras, el total acumulado dentro de este rango de celdas. Lo que esta persona está haciendo es lo siguiente: utiliza la función suma adecuadamente, pero está relacionando mal las referencias de celda. Está tomando la referencia de celda B2 de manera literal, es decir, coloca B2 en el estilo de la hoja y la fija con F4. Y posteriormente coloca 2 puntos y va nuevamente hasta la celda B2 para conformar un rango de tipo relativo que va a ser dinámico y va a ir creciendo a medida que yo desplace la fórmula hacia abajo. Pero obviamente esto es una tabla y se desplaza hacia abajo la fórmula sin ningún problema. Aquí opera correctamente. Fíjate que si yo le doy F2 a la celda, ella me va a mostrar un rango dinámico de una sola fila. Mira como lo tengo aquí cuadradito. Ahora bien, si yo coloco la celda acá y le doy F2, fíjate que el rango ya crece y respectivamente conforma una referencia de celda que tiene apenas 2 filas. Obvio, estamos corriendo la fórmula hacia abajo. Fíjate el errorcito aquí que me está apareciendo. ¿Qué pasa si yo cargo la fórmula dentro de esta celda? Mira, me carga un rango que en este caso tiene 3 filas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sucede si yo decido ingresar un comercial nuevo? Por ejemplo, un comercial 4 y le cargo el valor de 50. Aprecia muy bien, aquí en esta celda carga el valor correcto, es decir, carga un rango que tiene en este caso 4 filas. Pero en la anterior hace exactamente lo mismo, carga un rango que tiene 4 filas. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Mira, primera solución, voy a colocar aquí una columna nueva, voy a insertar acá una columna a la derecha y que se va a llamar total acumulado 2. El primer caso es muy sencillo, fíjate. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a utilizar a la función suma, en este caso esta función suma, y voy a colocar la referencia de celda B2, voy a colocar esta referencia de celda B2 en el formato de la hoja, es decir, coloco acá B2 y fijo con F4. Le voy a quitar este IntelliSense por acá de momento y voy a colocar en este caso 2 puntos. Y seguidamente lo que voy a hacer es que voy a colocar una referencia, pero desde el tipo de la hoja que apunte, desde el tipo de la tabla que apunte a esta celda. Fíjate, si yo le doy clic me aparece un corchetito, un square bracket y un square bracket y una arroba ventas. Esto quiere decir que esta arroba ventas está haciendo referencia única y exclusivamente a cada una de las celdas donde se vaya desplazando la fórmula. Es decir, si la fórmula cae aquí, el arroba ventas lo que está haciendo es apuntar prácticamente a cada una de las celdas donde se ejecute la fórmula. Por eso lo que yo voy a hacer es que voy a garantizar que esta referencia de celda siempre me devuelva la referencia relativa por donde va corriendo la fórmula en toda la columna. Fíjate, si yo le coloco aquí un paréntesis, le doy un enter, me calcula correctamente cada uno de los valores. Ahorita lo vamos a probar. Ahora, otra posible solución, fíjate, voy a añadir una nueva columna a la derecha que se llame total acumulados 3. ¿Qué te parece si en este caso creo mediante el uso de la función suma, fíjate,
y le paso mediante el uso de la función suma un rango creado dinámicamente, es decir, utilizo a la función índice y dentro de la función índice en el primer argumento denominado matriz, vengo y paso toda la columna llamada ventas. Y tú me vas a decir, Andrés, necesito sumar de manera progresiva un total acumulado. Yo te digo, listo, eso es lo que se necesita. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo le digo, mira, como yo sé que la función índice me devuelve a mí una referencia de celda que la celda no es capaz o Excel no es capaz de interpretar y me devuelve el valor de la celda, lo que yo le voy a decir es devuélvame la celda siempre que se encuentre en la posición número 1, es decir, dentro de todo este rango le voy a decir devuélvame esta celda, pero la referencia, que en este caso sería B2, en el formato de la tabla. Entonces si yo evalúo con F9, me devuelve el valor de 50 y yo le digo, listo, genial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una secuencia directamente que me calcule, en vez de este valor de 1, me calcule directamente cada uno de estos recorridos, extrayéndome 1 para la primera celda, luego 2 para la primera y la segunda, luego 3 para la primera, la segunda y la tercera, luego cuarto para la primera, segunda, tercera y cuarta, y así de manera respectiva. ¿Cómo lo logro? Mira, reemplazo en el número de fila de la función índice el retorno de 1 por el uso de la función secuencia y le digo mediante el uso de la función filas, en este caso mediante el uso de esta función filas, que me devuelve la cantidad de filas de la celda. Por favor, tome en cuenta la referencia de celda B2, que sería esta celda, y seguidamente cree un rango, que fue lo mismo que hicimos anteriormente. Cree un rango que vaya hasta esta otra celda. Es decir, va a ir numerando cuántas filas hay de B2 hacia B2, desde B2 hacia B3, desde B2 hacia B4 y desde B2 hacia B5. Entonces prácticamente lo que hago es venir y cerrar a la función filas y fíjate que si yo la evalúo pues prácticamente para la primera referencia voy a crear el índice de 1. Si yo vengo y le coloco acá el valor de 2, obviamente voy a crear el valor de 1 y el valor de 2. Es decir, coloco mediante el uso de la función fila dos elementos. Y mediante el uso de la función secuencia, creo una secuencia por dos filas en una sola columna. Listo, vengo y la cierro, es decir, a la función secuencia y posteriormente cierro la función índice y seguidamente cierro la función suma, evalúo con Enter y también obtengo el mismo resultado. Ahora, un cuarto cálculo que también podemos hacer rápidamente, en este caso inserto una nueva columna a la derecha, sería de la siguiente manera. Nuevamente tomo mediante el uso de la función suma, en este caso el retorno de la función índice, y vengo y le digo por favor, en este caso, tómeme en cuenta toda esta matriz y se la paso dentro del argumento matriz de la función índice, primera función índice, y le digo devuélvame siempre el primer elemento, es decir, coma, y en el número de fila coloco el valor de 1. ¿Listo? Y vengo y cierro aquí a la función índice. Y como yo sé que la función índice me está devolviendo una referencia de celda, me está devolviendo es una referencia que Excel evalúa porque no sabe interpretar y me devuelve es el resultado de la celda. Fíjate que si evalúo con F9, prácticamente acá lo que hago es devolver el valor de 50. Pero lo que hace Excel rápidamente, lo que hace la función índice es devolver la referencia B2. Por tanto, si yo coloco dos puntos y vengo nuevamente a esta referencia y vengo y cierro y evalúo con Enter, también obtengo el mismo resultado. Fíjate que este método, luego este otro método, luego este otro método, luego este otro método no van a fallar. En cambio, este método que está haciendo esta persona sí va a fallar. Voy a colocar acá comercial número 5. Coloco aquí en este caso comercial número 5, evalúo con Enter y fíjate que si le coloco el valor de 50, este fracasa rápidamente porque tiene en cuenta todo el rango completico mediante el uso de la función suma de manera sencilla, aquí con las referencias en el tipo de la hoja. Pero en este caso el total acumulado funciona correctamente, aquí también funciona correctamente y aquí también funciona correctamente. Si yo le coloco otro, fíjate, comercial número 6, le coloco el valor de 50. Esta vuelve y fracasa, mira, pero esta no fracasa. Esta fórmula tampoco fracasa dentro de una tabla y esta otra fórmula tampoco fracasa dentro de una tabla. Entonces, ¿cuál fórmula fue la que fracasó? Mira, la fórmula 1 que nos están dando acá, le voy a colocar un color de rojo.
acá en este caso este colorcito de rojo, y esta es la fórmula que nos están dando, que está fracasando, que no está dando el resultado correcto. Una suma fijando como absoluta la referencia de celda, pero el resto de fórmulas no fracasan, es decir, tiene todas estas alternativas. En este caso le voy a colocar acá inicio, le voy a colocar aquí el valor de 2, le doy un enter y le coloco acá esta misma referencia de celda pero de color azul. Vamos a colocarla 1, 2, 3 y 4 para esta y esta. Listo, le coloco aquí el color azul, arrastro esta fórmula hacia abajo y luego le doy F2, la arrastro hacia aquí a la derecha, le doy un enter. Luego esta otra la coloco de manera respectiva dentro de esta celda y luego esta otra la coloco de manera respectiva dentro de esta celda y les cambio el color. Estas no fracasan, estas puedes utilizarlas para ampliar tu rango dentro de una tabla de una manera bastante sencilla, como lo estás viendo, utilizando bien sea la referencia de celda respecto de la hoja y la referencia de celda respecto de la tabla. A su vez también utilizas la función índice mediante el uso de la función secuencia para que vaya devolviendo índices dinámicos, por ejemplo para la primera referencia el valor de 1, para la segunda el valor de 1 y 2, para la tercera 1, 2 y 3, para la cuarta 1, 2, 3, 4, para la quinta 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y en este caso esta sería, digamos, como la más eficiente porque utiliza ambos formatos, es decir, toda la columna desde la primera posición y respectivamente va bajando respecto de la tabla devolviendo cada una de las referencias. Cualquiera de estos tres métodos te sirve. Sencillamente geniales, sencillamente hermosos, que mezclan diferentes tipos de referencia para ampliar rangos que no fracasen, para devolver una suma acumulada dentro de una tabla. Bien, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Como siempre digo, un abrazo grande, feliz viernes, y como siempre digo, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.